No sé ustedes cómo la están experimentando. Linda, un tiempo de alabanza lindo. Mi gratitud, mi reconocimiento para Juan Pablo, Sabrina, Priscil, bueno, todos los muchachos del equipo. Realmente creo que hemos tenido una mañana linda. ¿Estamos listos ya? Ok, ahora sí estamos allí. Vamos a recibirlos a ellos con un aplauso, a los que están. Solo por curiosidad dijo quién me va a marcar. Listo. Ok, bueno, anoche tuvimos un tiempo espectacular. No sé si alguno de ustedes, a pesar de que no sea padre de familia del Beth Shalom, pudo seguir la transmisión. Pero tuvimos un Let's Worship the Lord al estilo 2020, ¿no? Pero la verdad fue espectacular. Y el ambiente que había desde el lugar donde se transmitió y el ambiente que se veía en las casas, lo que prepararon, yo estaba muy bendecido ayer, muy contento. Y creo que esto va a ser, es como una historia nueva, ¿no? Realmente, una historia diferente. Creo, Juanda, creo que falta ajustar aquí las luces del frente. Y lo de anoche realmente fue como, ¿cómo se puede decir? Como un respiro profundo para nuestra gente también. Yo sé que el tiempo se nos ha ido corriendo. Hoy quiero advertir a los que están siguiéndonos y también a ustedes acá, al finalizar la reunión vamos a tener la Cena del Señor en una transmisión siguiente. Hoy los que están viéndonos de lejos tuvieron mucho problema para conectarse con YouTube. Algo pasó, nosotros mandamos nuestra señal por YouTube y la mandamos también por Facebook. Pero hoy algo sucedió y entonces no ha salido la señal por YouTube. Pero estamos por Facebook y yo creo que la transmisión de la Cena del Señor, tú me dirás, hijo, si estoy diciéndolo bien o no, va a ser igual. Creo que se va a ir solo por Facebook, no se va a ir por YouTube. Esta mañana algo se alteró y no vamos a pelear con eso. Así que los que nos están siguiendo a la distancia, una vez que terminemos, hacemos un espacio chiquito, nos alistamos, alístense con todo, sus hijos, el pan, el vino, todo listo. Hoy es primer domingo de noviembre y de hecho es el primer día del mes, del 11º mes del año. Bien, hoy vamos a comenzar, creo que ya lo están viendo en la pantalla, hoy vamos a comenzar una nueva serie como lo había compartido la semana pasada. Ustedes recordarán, yo espero que todos ustedes estén haciendo como en su corazón un seguimiento de todo lo que hemos hecho. A ver si alguno de los que está aquí me ayuda. ¿Cuál fue la primera serie que tuvimos en esta pandemia? A ver, recordémosla. ¿Cómo se llamó? Crisis, Dios mío. Uno solo por allí recordó, yo creo que medio adivinó. Crisis fue la primera, Crisis. La segunda serie, ¿cuál fue? Arbaim. ¿Qué significa en hebreo 40? La tercera serie, ¿cuál fue? Todo tiene su tiempo. A ver, no me desanimen tanto, por favor. Todo tiene su tiempo. Recuerdan que también se inspiró un poquito en el asunto de que en esos días un grupo de líderes cristianos graduó a Bill Gates de anticristo y dijo que la vacuna iba a venir con un chip, que no se la pusieran. Bueno, ahora que hay como 50 vacunas en el mundo, entonces no sé cuál tendrá el chip. Nos tocará como adivinar, ¿no? Para mí, francamente, esto fue demasiada especulación y muy negativo, y por eso me animé a hablar acerca de Todo tiene su tiempo. Después de Todo tiene su tiempo, ¿cuál vino? Favor, sí, pues es divertido escucharlos hablar desde el tapabocas. Favor fue la siguiente, una serie muy bonita porque este año Dios lo había marcado como un año de favor y creo que por encima de la pandemia lo hemos experimentado. No se nos puede olvidar que enseñamos que hay dos formas como Dios nos libra. Dios siempre nos libra, pero hay dos maneras. Una, Dios nos libra en, y la otra, Dios nos libra de, nos lleva por un lado. Las dos son completamente válidas. La siguiente serie, ¿cuál fue? ¿Ustedes recuerdan allá? Al otro lado, la terminamos la semana pasada. Pues bien, hoy comenzamos la última serie del año, formal, que se llama, a ver, ¿alguno sí lo recuerda? Esperanza, el ancla del alma. Yo quiero que hablemos de eso entonces un momento. Nosotros seguimos transitando un escenario muy complejo. Esto creo que lo habíamos advertido. Yo sigo con mi discurso de que la palabra nueva normalidad no me gusta.
Me gusta la palabra que utilizamos aquí cuando hablamos de Arbaim, incluso cuando hablamos de crisis, que la llamamos fue nueva realidad. ¿Y por qué me aparto de la palabra nueva normalidad? Lo he explicado muchas veces, porque no me gusta comenzamos por este lado, no me gusta que se hable de normalizar. Ya como que entonces se quiere meter todo en un cierto cajón, en una cierta manera, en una cierta visión. Ustedes recordarán que lo he dicho, y me excuso si con esto incomodo a alguno políticamente, que he dicho que escuché una entrevista de la alcaldesa de Bogotá diciendo que parte de la razón de la pandemia era que teníamos ciudades machistas y que en la medida en que lográramos ciudades feministas estaríamos mucho mejor. Que me nieguen entonces a mí que detrás de la expresión nueva normalidad no hay un asunto político, no se los voy a creer, porque sí lo hay. Entonces, en este tiempo dijimos desde el principio que esto no iba a ser breve, y lo leímos desde la perspectiva que nos da el arca y todo el asunto del diluvio. Recuerdan ustedes que hablamos de cómo el arca de Noé es una bitácora de información estratégica acerca de cómo atravesar las crisis. ¿Se acuerdan de eso? Para que lo tengan en cuenta siempre. A propósito, el año entrante, un paréntesis aquí para hacer un comercial, el año entrante por fin vamos a ir a Israel a hacer nuestra sobredosis Jerusalén. Todavía se pueden subir algunos. Va a ser final de abril y el asunto está firme. Pero yo tengo ya otro listo, a ver si alguno se apunta. Segundo semestre de 2021 iremos al estado de Kentucky, no sé cuál es la ciudad, pero tienen un arca hecha a escala. Y yo quiero rememorar allá con un grupo de gente de todo lado del mundo lo que hemos vivido en este tiempo. Así que hay que irse alistando para el segundo semestre del año entrante y viajamos todos para allá y hacemos algo bien especial. Desde la perspectiva de la bitácora de información estratégica para atravesar crisis, que es el arca de Noé, recordarás que te dije, esto va a tomar tiempo y va por etapas. En el caso de ellos, el hecho mismo del arca, el tiempo mismo del arca duró 1 año y 10 meses. Nosotros seguimos cruzando este tiempo que ha sido exacerbado por la pandemia, obviamente, porque hay cosas que venían pasando. Los problemas emocionales, las enfermedades emocionales venían creciendo hace tiempo. Y yo encuentro hoy por hoy, por ejemplo, cosas como, yo lo llamo el problema del temor. El temor sigue muy fuerte. Yo no sé por qué en Colombia asumimos que si en Europa pasa algo, aquí tiene que pasar lo mismo. Entonces, pasó allá, alístense porque viene la segunda ola. Yo digo, caramba, a veces los cristianos tenemos más fe para lo negativo que para lo que realmente es positivo. Decimos que viene una ola del Espíritu Santo y entonces, bueno, sí, tal vez. Viene una ola de la pandemia, uy, sí, alístese todo el mundo, enciérrense desde ahora. Y no estoy haciendo un llamado a la irresponsabilidad, nunca lo he hecho. Estoy hablando es en contra del temor. Yo hablé con el pastor Pablo Antonio de España y le conté. Y le dije, aquí por alguna razón, cuando pasa algo en Europa, asumimos que así va a ser aquí. Y de hecho, las cosas aquí no han sido como fueron en Europa. En ningún momento lo han sido. No se desbordó como se desbordó, por ejemplo, en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra. Pero tenemos un problema con el temor. Tenemos un problema con la incertidumbre, que me parece un problema obvio, cierto, real. Tenemos que confrontarlo, confrontar al temor. La manera de ser victoriosos, frente al temor, no es pensando que no se sienta, sino enfrentándolo para poder pasar más allá de lo que el temor nos empuja a hacer, que es quedarnos paralizados. Yo recuerdo una vez estando en la playa más famosa de Río de Janeiro, Copacabana, recuerdo muy bien que de un momento a otro yo estaba parado allí conociéndola, estaba cayendo la tarde y de repente empecé a escuchar disparos. Ese sonido no es tan difícil de reconocer y cuando yo miro bien de dónde venía el disparo, yo vi un hombre corriendo en dirección hacia mí y otro detrás disparándole. Así que yo quedé en el ángulo de tiro. ¿Qué creen que hice? Me paralicé. Yo me quedé quieto. Perfectamente hubieran podido dispararme a mí porque no supe qué hacer. Si tirarme, si correr, si gritar o hacer algo así, no supe qué hacer. El miedo paraliza, siempre el miedo paraliza. La incertidumbre, la sensación de no futuro que muchas personas están experimentando. Por esa razón, uno de los problemas que hoy estamos experimentando, como otra de las caras de lo mismo, es la desesperanza. Y yo me puse a mirar algunas cosas al respecto
Y quiero leerles algo que encontré, un artículo súper interesante del periódico La Nación, pero de Paraguay, de Asunción, Paraguay. El 11 de septiembre, miren lo que les voy a leer tan interesante. En un artículo escrito en esa fecha, habló de la desesperanza y dice que midieron la desesperanza con algo que ni siquiera conocía yo, un cuestionario llamado la escala de desesperanza de Beck. ¿Alguien conocía ese cuestionario? Ah, sí, mira, allí me levantan una manito. Yo no tenía la más remota idea de que eso existía para medir la desesperanza. Y escuchen, bueno, este instrumento, me puse también a averiguarlo, fue diseñado, escúchenme bien, para detectar pesimismo y actitudes negativas hacia el futuro de pacientes con depresión y riesgo de suicidio. Y además ese cuestionario mide la habilidad que tienen las personas de salvar dificultades y conseguir éxito en la vida. Pero escuchen, además ellos decían que la desesperanza se debería entender como predisposición a tener expectativas negativas o pesimistas acerca de sí mismo o acerca del futuro. ¿Me está siguiendo? De lo que llaman desesperanza. Además, dicen ellos que la desesperanza son creencias negativas hacia su propio futuro, en las que la persona percibe el suicidio como la única alternativa válida para la situación que atraviesa. Ni para qué te pregunto si has sentido algo de esto, porque no quiero poner a nadie en problemas, a ustedes que están siguiéndonos a la distancia. Pero es bien llamativo el asunto. Un dato de la OMS, aunque la OMS está muy desprestigiada, ¿no? Por lo menos a mis ojos, yo no sé cuántos más tienen ahora una desconfianza, como que uno escucha lo que dice la OMS para decir, ok, así no es. Pero digamos que hagámosle algún reconocimiento en algunas cosas y miren este dato. La OMS considera que este periodo de pandemia o de epidemia hay una reacción natural de la crisis en la presencia de cierto grado de temores, dicen ellos. Pero, dice la OMS, los casos psíquicos aumentaron o aumentarán también en este tiempo, y entre los más frecuentes están la depresión, el estrés agudo, la conducta violenta y el consumo de alcohol. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? No, levanten la mano por favor. ¿Aquí alguno de ustedes le ha pasado? Miren, un dato más de la OMS. Dice que es un problema grave asociado con salud pública, que más de 800,000 personas mueren cada año por causa del suicidio, y que es la segunda causa de muerte de jóvenes, no de viejos, de muerte de jóvenes de 15 a 29 años. Y encontraron el estudio que les acabo de mencionar, que la desesperanza es un factor clave que se asocia con la conducta, con la depresión y la conducta suicida. Qué tremendo es, la gente más joven. Claro, yo diría, si me permiten haciendo humor negro, es que de los viejos nos encargamos con la eutanasia, ¿no? Entonces dejemos que el suicidio haga su parte. Tenemos el aborto, tenemos el suicidio y tenemos la eutanasia. Estamos en un panorama increíble. Bueno, podría sonar como muy pesimista lo que estoy diciendo, pero realmente encuentro que hay un gran problema hoy con la desesperanza, y me parece válido en el punto donde estamos, 7 meses después, 8 meses después de que comenzó todo esto en Colombia, y cuando algunos están pronosticando que no, que esto se va a poner terrible otra vez, que nos van a encerrar de nuevo, y donde como que la expectativa es de desesperanza, me parece perfectamente válido comenzar a hablar de esto en esta mañana. ¿Están bien conmigo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Déjenme decirles entonces varias cosas de lo que vamos a hablar durante este tiempo. En el contexto de teología bíblica, miren lo que me conseguí. Según el diccionario teológico Beacon, que se los recomiendo cuando quieran hacer algún estudio, en este contexto de teología, repito, la esperanza, escuchen esta definición, es la expectación de que todo lo que Dios nos ha prometido se cumplirá pronto. Es confiar y esperar en Dios. Una definición teológica de esperanza. Otra más, del diccionario de temas bíblicos, que me gustó mucho. Abro comillas, en las Escrituras una expectación segura acerca del futuro, describiendo tanto el acto de esperar como el objeto que se espera. ¿Te das cuenta del denominador común en la manera como teológicamente se está definiendo la esperanza?
Evidentemente, la esperanza, para ser esperanza, tiene que ver con asuntos invisibles y asuntos futuros. Abran sus Biblias, por favor, y miren este texto. Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Está claro que esperanza tiene que ver con lo invisible y lo futuro, pero precisamente ataca parte de los males que tenemos hoy con la desesperanza, esa expectativa negativa de futuro, o más bien la expectativa de no futuro, o la expectativa solamente de cosas negativas en el futuro. La esperanza aparece aquí como un gran remedio y como un gran antídoto. Esta expresión me gustó mucho para definir esperanza: la feliz espera del bien. Eso es esperanza. Feliz espera del bien, no expectativa del mal. Aunque muchas veces la esperanza se refiere a expectativa de salvación futura, mi punto y el énfasis que vamos a tener en esta serie es la esperanza con respecto a nuestra vida presente, no solamente con lo que en el más allá sucederá. Yo creo que necesitamos las dos cosas, afirmar la esperanza de las dos cosas, la esperanza de lo que será cierto en la eternidad futura, pero la esperanza de lo que será cierto en mi vida presente. Yo creo que a veces nosotros, los hijos de Dios, nos exponemos, quizás sin darnos cuenta, a una especie de depresión bíblica. Sí, bueno, pues por ahora estemos mal y aguantemos, porque algún día vamos a estar bien en el cielo. Y entonces no se vuelve una esperanza real, sino se vuelve más bien como un asunto depresivo de que, bueno, no hay nada que hacer, aquí solamente me esperan males y los bienes vendrán luego. Por ejemplo, cuando cantamos canciones como Oh Jerusalén, bueno, esa no la cantamos nosotros ahora, pero años atrás, ¿quién la conoce? Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, ¿quién la cantó alguna vez? Entonces a mucha gente le decían, tranquilo, al hijo de Dios que era pobre, siga pobre y esté conforme. ¿Para qué quiere eso ahora? Si usted un día va a caminar en calles de oro y en un mar de cristal. Bueno, ¿y para qué voy a necesitar el oro en la eternidad? Podría preguntarse alguno, ¿no? Entonces, mi punto es muy simple. La esperanza se refiere a expectativa futura, sí. Recuerda esta frase, feliz espera del bien. Pero también tiene que ver como un gran antídoto con la feliz espera del bien en nuestro futuro más cercano y en nuestra vida previa a pasar a la eternidad. Eso me parece crucial. Miren qué interesante esto que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11, hablando de cómo éramos antes. Nos llama gente sin esperanza. Les leo como dice la traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Recuerden, dice Pablo, que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ni esperanza ni Dios en ese momento, en ese antes que teníamos. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta, porque más adelante lo voy a necesitar, estas palabras: separados, excluidos, extraños, sin esperanza. Así que, ¿cuál es la palabrita que les dije entonces que se van a memorizar de esperanza? Una buena forma de definirlo, a ver, ayúdenme ustedes. La feliz espera del bien. Feliz espera del bien. Frente a la desesperanza hoy que nos dice todo va a estar mal, o esto está mal y va a estar peor. De hecho, mucha gente cristiana lo justifica inclusive teológicamente. Pastor, está escrito, esto se va a poner peor y peor y peor. Tienen una cierta mirada de la Escritura que los hace aceptar el mal y decir, esta es la condición que tenemos que esperar, no podemos esperar ninguna otra. Y ese no es un pensamiento bíblico, es simplemente el resultado de una cierta corriente teológica fatalista. Y cuando digo fatalista, recuerda que yo no me refiero, el fatalismo mejor, no se refiere a pensar que todo va a terminar mal, sino se refiere a que las cosas son como son y no se pueden modificar, y que el futuro viene como viene y yo no lo puedo afectar. Eso es fatalismo.
que, dicho sea de paso, a veces nosotros lo justificamos teológicamente con una muy mala interpretación de la soberanía de Dios, puesto que la soberanía de Dios no anula los espacios de libertad y de responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros. Entonces, ¿ya se lo aprendieron? ¿Cómo se va a llamar esperanza? ¿Cómo lo vamos a decir? Feliz espera del bien. La feliz espera del bien. Un segundo pensamiento. Son solamente 3 y creo que vamos a alcanzar bien. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 19, de donde toma su lema esta serie también. Dice así la Nueva Traducción Viviente: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Escucha cómo llama la esperanza. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Ese mismo versículo en la traducción Nueva Biblia Viva está así: esta esperanza es como un ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. ¿Estás escuchando, hermano? ¿Estás escuchando? La esperanza es un ancla del alma, ancla del alma. Qué expresión tan interesante. El señor David Bort, espero haberlo dicho bien, en el comentario ampliado del Nuevo Testamento dice que esta es la única ocasión en la que encontramos esta comparación en la Biblia. ¿Estás escuchando? La única vez en toda la Biblia en que se compara la esperanza con un ancla. Y él añade lo siguiente, abro comillas, que en el primer siglo los creyentes utilizaron el ancla como símbolo de la fe, como se ve en algunas tumbas cristianas de esa época. Qué interesante, ¿no? El ancla, esperanza del alma, la feliz expectativa del bien futuro. ¿Recuerda lo que un ancla es? Creo que todos estamos familiarizados con eso. Estamos hablando de las grandes o pequeñas embarcaciones que, para poder estar estables frente a las corrientes, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se puede decir? Al final de una gran cadena, colgados, suspendido de una cadena, lanzan el ancla, que suele tener 2 grandes ganchos, cuyo objetivo es aferrarse al suelo firme con toda la fuerza del caso y proveerle estabilidad a una embarcación, para que las corrientes no la lleven a donde quieran, o para que de pronto una marejada no termine destruyéndola. Y la Biblia llama a la esperanza ancla del alma. Así que yo quiero que meditemos un momentico nada más en esto. ¿Cómo es que la esperanza actúa como un ancla del alma? Entonces vengan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 6 versículo 13. Es muy interesante esto, y con eso me meto en lo que realmente quiero dejar en tu corazón hoy. Versículo 13, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice así, Biblia de las Américas, perdón: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y ahí viene el versículo 19: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Así como el ancla tiene una cadena, un par de cosas que nos dice acá: ¿cómo es posible que la esperanza se vuelva para nosotros ancla del alma? Bueno, la primera cosa que podemos decir es: esa cadena tiene que ver con las promesas de Dios, y obviamente con la expectativa y la certeza de que esas promesas llegarán a cumplimiento. Y las promesas en 2 ámbitos. Uno, las promesas que son hechas para todos nosotros. A veces nos cuesta un poco de trabajo, ¿cómo se puede decir? Hacernos de ellas o asirnos de ellas, porque consideramos que son un poquito ajenas a nosotros, que no son tan personales. Pero
las promesas que Dios hace a sus hijos tienen que ver conmigo, aún las genéricas, y yo debería abrazarme de ellas. Pero no solo esas, sino las que son personales, las que Dios nos ha dado a cada uno. Y el punto es este: el escritor del libro de Hebreos, que no sabemos quién fue, dice que esto tiene doble seguridad, porque Dios prometió y además Dios juró. Dios lo promete y Dios lo jura también. Tal vez aquí yo debo hacer referencia a lo que dije hace un momento. El problema muchas veces para nosotros es tener una expectativa de cómo es que Dios nos va a librar, o cómo es que Dios nos va a ayudar, o cómo es que Dios nos va a acompañar en nuestro camino. Y a veces asumimos que todo eso tiene que ser simplemente un ambiente carente de dificultad. Por otro lado, a veces cuando sabemos que hay dificultad, pensamos que la dificultad necesariamente nos va a aplastar. En todo esto, lo que está diciendo aquí la Biblia es que la esperanza descansa sobre el hecho de la segura fidelidad de Dios y de las promesas que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Por qué no haces un poquito memoria? ¿Qué promesas te ha hecho a ti de manera personal? Además de coleccionar las que aparezcan en la Biblia. Mira, yo recuerdo un día haber escuchado de un predicador un asunto que nunca lo había visto de esa perspectiva, pero me parece que tiene muchísimo sentido. El Evangelio de Juan, cuando está terminando, narra un asunto bien interesante, un diálogo entre Jesús y Pedro, cuando Jesús le está diciendo a Pedro de nuevo: ¿me amas? ¿Te acuerdas? Le dice 3 veces: ¿me amas?, le pregunta. Y en un momento, aparentemente, Jesús va caminando aparte, como que se lleva aparte a Pedro. ¿Qué le habrá dicho, no? ¿Qué cosas habrá conversado con él tan personales? Era su primer encuentro, no se te olvide, después del gran fracaso de Pedro, después de las 3 negaciones que Pedro había hecho con maldiciones. Pero cuando Pedro va caminando con Jesús, es muy gracioso que la Biblia nos narra que Juan se vino como muy cerca. Yo no sé qué pasaba con Juan, si estaba de proactivo o qué pasaba, pero quería estar como escuchando, no sé qué era. Y entonces Pedro le pregunta al Señor, o le dice al Señor: ¿y este qué? Y Jesús le responde: si yo quiero que él quede, permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? Como que le está diciendo: ¿cuál es el problema con él? Olvídate de él, es un asunto entre tú y yo. Pero el Señor le dice algo más que es crítico. Le dice: cuando tú eras más joven, te ceñías, te vestías e ibas a donde querías. Pero va a llegar un momento en el cual otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras. Y Juan, el escritor del Evangelio, dice que esta expresión de Jesús se refería a la manera como Pedro iba a morir. Creo que todo el mundo sabe, la historia lo enseña, que Pedro murió crucificado también. ¿A qué viene esta historia? Aquí hay un día que sucede algo muy llamativo. Herodes el rey echa mano de Jacobo y de Pedro y los mete a la cárcel. ¿Y qué hizo con Jacobo? La Biblia dice que lo mató. Y eso le agradó a mucha gente. Entonces tenía listo a Pedro para el día siguiente. Y llega el momento, esa gran historia. Pedro está, esto para mí es asombroso, Pedro está profundamente dormido en la cárcel la noche anterior a su muerte. No sé quién de nosotros estaría profundamente dormido sabiendo que la mañana siguiente lo van a matar. Pero Pedro dormía profundamente, estaba enlazado a soldados, amarrado con cadenas a soldados. Y de una forma increíble, un ángel aparece, y aquí viene el punto crítico. Recuerda que Jesús le dijo: otro te va a ceñir un día y te va a llevar a donde no quieras. Pero dice aquí la Biblia que el ángel, cuando se le aparece a Pedro, a ver si alguno lo recuerda, ¿qué le dice a Pedro? Levántate, cíñete y sígueme. Esa es la expresión crítica que ese hombre señalaba. Eso le debía haber recordado a Pedro que no era su momento, porque Jesús le dijo: un día otro te ceñirá, pero ahora el ángel le dice: cíñete tú y vamos. Y de una forma milagrosa, absolutamente asombrosa, Dios libra a Pedro de la cárcel y tuvo un ministerio fructífero por muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Las promesas personales, las promesas generales, esas son ancla del alma para nosotros, porque generan esperanza y producen en nosotros un gran consuelo. Es promesas y juramentos que Dios nos ha hecho a nosotros. Yo quiero que mires conmigo un texto más. El tiempo se me está yendo y creo que voy a tener que omitir cosas aquí.
En Romanos capítulo 15, versículo 13 encontramos algo más, que la presencia de la esperanza nos va a brindar consuelo y nos va a brindar estabilidad, asuntos que son críticos para avanzar en la vida y para poder tener paz interior. Tú sabes una cosa, yo te he contado que hubo un momento en mi vida que a veces como que quiere volver. ¿Te puedo contar algo aquí personal? No le cuentas a nadie. Creo que alguna vez te lo conté, y ustedes que me están viendo a la distancia. Por alguna razón, años atrás, se fijó en mi cabeza que los 58 años, cuando los cumpliera, iban a ser como los años donde probablemente mi vida iba a terminar. Algo raro se apoderó como de mi interior. Tal vez la palabra no es apoderarse, pero me afectaba interiormente. El pastor Randy McMillan, quien había sido mi pastor por años, murió a los 58, repentinamente. Un predicador un día estaba en su gran avión y volando, su avión se estrelló y murió, y empezaron a pasar varias cosas así, y yo empecé a pensar, Dios mío, eso puede pasar en cualquier momento. ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mi familia? Y entonces recordé algunas promesas que Dios me ha hecho de manera personal. Te voy a contar una, por ejemplo. Palabras proféticas que me han dado años atrás. Una fue esta, que empecé a recordar y empezó como a alentarme. Esta promesa fue así, me decía el Señor: y tus ojos no se cerrarán antes de que tú veas que aún con tu sombra, al estilo como la Biblia dice que pasaba con Pedro, los enfermos van a ser sanados. Y entonces empecé yo a pensar, eso me ha pasado todavía. Claro, a veces ahora yo no sé qué pensar, si decir que eso pase rápido o que se demore un poquito. Porque lo que el Señor me dice es que no cerraré mis ojos a este mundo hasta que vea cosas que Dios va a hacer conmigo. Mira, hermano querido, déjame decirte lo último ya. Estoy aquí omitiendo un montón de cosas. Son 3 ideas sencillas las que quiero traerte hoy como introducción al tema. Por aquí van a pasar el pastor Tato, el pastor Gabriel, el pastor Edgar, la pastora María Gisela, el pastor Andrés, y van a compartir muchas cosas acerca de la esperanza. Porque la esperanza es algo que yo me doy cuenta, es como un caleidoscopio, tiene muchas caras y muchas formas de entenderla. La que te estoy diciendo hoy, por un lado, es frente a la desesperanza. Hoy tenemos que recordar, retomar, a mí se me olvida a veces la definición, la feliz espera del bien. Es mi primera idea. Pero mi segunda idea está basada en Hebreos capítulo 6. La segunda idea es que la esperanza, cuando existe, opera como un ancla del alma, dándonos estabilidad, dándonos seguridad. Y esa ancla se conecta con las promesas de Dios y se conecta con el hecho de que Jesús mismo es el garante de todo ello, porque termina, si recordarás, termina el pasaje de Hebreos 6 diciendo que la esperanza como un ancla penetra del velo adentro, haciendo una referencia al antiguo tabernáculo de Moisés, una bellísima referencia diciendo que allá entró Jesús como el precursor nuestro. Digamos que Jesús ha sido el que ha tenido las primicias de todo y el que nos ha mostrado la seguridad de lo que nos espera. Todo el camino que Jesús ha recorrido y toda la realidad de Jesús hoy presente es la que espera por nosotros. Y la última cosa, que yo no quiero dejar de decirla, tú recordarás que hay un pasaje en la Biblia que yo he mencionado decenas de veces. Proverbios 4:18, ¿alguno lo recuerda? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La feliz espera del bien, en el sentido más extenso de la palabra, la esperanza es el ancla del alma. Y no hablamos solamente de buen futuro para luego, sino de buen futuro ahora. Miren, a mí me preocupa esto. ¿Qué cosa? Tengo que omitir un montón de cosas que tenía aquí para compartirte. Pero mira esto que tengo aquí. Hoy estamos viviendo el tiempo de la posverdad. Estamos viviendo el tiempo de la desinformación. Hoy lo que nos dicen noticiarios y periodistas no son los hechos, sino su interpretación de los hechos. Hoy veo una tendencia en el mundo a ideologizarnos, a adoctrinarnos. Las universidades, algunas de las más prestigiosas hoy, no están enseñando lo necesario únicamente para tener una profesión en la vida, sino están adoctrinando acerca de la vida.
Por esa razón ustedes ven jóvenes javerianos, jóvenes uniandinos saliendo a las calles a abogar en favor del aborto, en favor de la eutanasia y en favor de lo que ellos llaman diversidad. Digamos que ese es el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros, pero es al que yo te llamo como a confrontar, mi hermano querido. Yo hice aquí como una pequeña lista de los problemas que a veces estamos: adoctrinamiento, posverdad, manipulación mediática, y eso trae demasiado temor al corazón. Te he contado a ti que muchas de las cosas en noticias ya no las escucho, porque yo, por lo menos mi decisión personal es: no voy a vivir de los fantasmas de otros, ni tampoco estoy dispuesto a vivir en el futuro que otros quieran construir para mí. Mi esperanza está basada en las promesas de Dios, las que son genéricas para todos y las que Dios me ha hecho a mí, y en comprender que yo no estoy atado a un destino trágico o inapelable, sino que soy un constructor de futuro. Miren, en un artículo muy interesante llamado La naturaleza del proceso revolucionario chileno, el señor Agustín Laje cita al partido imaginario, que no lo conocía, que se ha conformado en Chile, y abro comillas. Ellos dicen así: se trata siempre de volverle objetivamente la vida imposible, de propagar la inquietud, la duda y el recelo, de hacer en la modesta medida de los medios de cada uno todo el mal posible. ¿Me estás escuchando? La gran propuesta, la propuesta de Dios para mí, que me tiene que llenar de esperanza, es Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te lo voy a decir de nuevo hoy: el hecho de que aún tengas aliento de vida en tu nariz es la prueba reina de que las mejores cosas en tu vida no han sucedido, porque este versículo de Proverbios nos deja ver cómo es que Dios concibe la vida. ¿Cómo la concibe? Como avance continuo, como crecimiento continuo, como progresión continua, como brillo en aumento. Eso es lo que nos espera. Claro, yo sé que hay una condición allí que no podemos omitir: la senda del justo, el camino de la gente justa. Si nos ajustamos a caminar ese camino, la esperanza que tenemos, la esperanza real, legítima, es de mayor brillo, mayor crecimiento. ¿Tú has pensado en la vida de esa manera? Nos han enseñado a pensar en la vida como así, en esta forma: que uno nace, que va creciendo, que llega a la flor. Yo no sé la flor dónde la ponen, a los 15, a los 20, ¿dónde la pones tú? Si ya pasaste de los 20, o si estás en los 20, de pronto la pones allí, o a los 25, a los 30, ¿dónde ponemos la etapa más alta? Pero nos han enseñado a pensar que la vida llega a un punto así y luego decae y decae y decae hasta llegar a un punto donde somos sencillamente casi que desechos humanos. Pero mira la propuesta de Proverbios 4:18. La idea de Dios de la vida es que la vida comienza aquí y va en esta línea, pero nunca hace esto. La propuesta de Dios es que la vida siga en aumento, en aumento, en aumento. ¿Tú me entiendes eso? Es decir, desde que nacemos estamos destinados a no parar de crecer. De hecho, hermano querido, el momento de partir de este mundo a la eternidad no es otra cosa que entrar en otra condición que nos lleva hacia ese punto más alto. Pero la vida aquí también, en lo natural, en lo visible, consiste en eso: aumento continuo. Creo que esta mañana hemos tenido una invitación bien bonita de parte del Señor a: sígueme y haré de ti, sígueme y haré de ti. A Pedro le dijo: haré de ti un pescador de hombres. A Abraham, ¿qué le dijo? Haré de ti una nación grande. Y a cada uno le iba diciendo: ¿qué voy a hacer de ti? No sé qué te habrá dicho el Señor a ti esta mañana. No sé a ti que estás allá en tu casa qué te habrá dicho el Espíritu Santo hoy. Sígueme y haré de ti. Pero quiero cerrar leyéndote un texto. Esa feliz espera del bien de la que yo hablo está basada en Dios mismo, está basada en Jesús mismo. De hecho, la Biblia llama a Cristo nuestra esperanza y el que nos da esperanza. Como lo dice Hebreos 6, cuando dice que la esperanza es el ancla del alma, dice que es porque ella penetra hasta dentro del velo, donde Jesús mismo la llevó, para que estemos anclados en la presencia misma de Dios, en las promesas y en su juramento.
Pablo, apóstol de Jesús, de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Le dice en la primera de Timoteo 1:1. Y también dice en la otra traducción: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Mira, si tú estás luchando con la desesperanza, o si de pronto alguna cosa no está caminando bien en la vida, hoy es un buen momento. Ya lo hicimos en el momento del cierre del tiempo de alabanza, pero hoy es un buen momento para tomar decisiones. Hoy, noviembre 1, y para poder acomodarnos en un todo, como lo dije hace un rato, para entrar en armonía con Dios, en armonía con nuestra paz interior, en armonía con la conciencia misma, en armonía con el llamado que Jesús nos ha hecho, armonizar con todo eso. Escucha este pasaje y con esto terminamos. Si tú dispusieres tu corazón, esto está en Job capítulo 11, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón, síganlo conmigo por favor con mucha atención, y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor, para cerrar esta reunión esta mañana? En un tiempo tan crítico como este, la desesperanza está tocando la puerta de todo el mundo. No sé si te estará pasando a ti. Entonces, las tres cosas simples que te he dicho hoy, como para abrir esta serie nueva, para que recuerdes que la esperanza es un ancla del alma en todas las facetas en las que lo hablaremos, en las que lo hablarán los hermanos que van a pasar por aquí. Recuerda lo siguiente: una feliz expectativa del bien. ¿Te acuerdas de eso? Feliz expectativa de lo bueno que espera por nosotros. La segunda cosa, que esa esperanza, esa feliz expectativa es un ancla que sostiene el alma, que nos mantiene estables ante la incertidumbre, porque descansa en las promesas de Dios y en su juramento. Y lo tercero, tienes razones para esperar lo bueno. ¿Cuáles? Que la idea de Dios acerca de la vida es aumento continuo, es crecimiento continuo. Tal vez te acuerdes de una vez que hablé acerca de envejecer es ascender, y les decía: si en el camino de la vida y en la suma de los años no estamos creciendo, entonces simplemente nos estamos volviendo viejos. Pero envejecer no es volverse viejo. Envejecer es ascender, es crecer y no parar de crecer. Como dice Proverbios 4:18, te lo estoy presentando como una razón legítima para que esperes el bien de Dios para tu vida. Vamos a orar. Si alguna cosa hay que decidir, hagamos lo que dice Job, el libro de Job. Si dispones tu corazón y extiendes a él tus manos, y hay un montón de cosas que van a resultar bien de todo esto. ¿Habías pensado alguna vez en que Dios nos pesa interiormente? Yo sé que todos después de la pandemia estamos un poquito más pesados exteriormente. Bueno, casi todos, ¿no? Como lo dije un día, algunos estamos como mutando de templo del Espíritu a catedral del Espíritu, ¿no? Yo no sé si te ha pasado eso, no sé cuántos kilos tienes encima. Peso interno, peso interno. Personas que causen un impacto en donde quiera que se encuentren. Personas que dejan una huella. Personas que transmiten algo que Dios quiere entregar a otros. Oremos un momento y cerramos aquí. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has estado haciendo en el corazón de cada uno en esta mañana. Los que están aquí
venciendo temores, dejándolos atrás, o incertidumbres si han venido a este lugar, los que están cada uno en su lugar, que también están teniendo que confrontar la incertidumbre, las dificultades, la desesperanza. Yo te doy gracias, Señor, porque tenemos nosotros la esperanza que tú nos das, basada en tus promesas, basada en tu juramento y basada en tu diseño para la vida. Esa esperanza es nuestra ancla firme del alma, que da consuelo y que da estabilidad. Abrimos, Señor, este espacio, cerrando el 2020, para que la esperanza profunda arda en el corazón más que nunca en estos 7 meses, la feliz expectativa de un buen futuro. Y yo te ruego, Señor, que hoy todos los que hemos escuchado tu voz llamándonos, podamos caminar en esas promesas del libro de Job. Si extendieres a él tus manos, si dispones tu corazón, si alguna iniquidad hubiera en ti y no consintieres, y la echaras de ti y no consintieres que en tu casa more la injusticia, entonces serás como el mediodía. Gracias, Señor, que así sea, que así sea, y que el peso de cada uno se aumente para ser gente que deje huella, para ser gente que haga una marca. Bendito seas, Señor Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Tiempo de terminar, porque en unos minutos tenemos que conectarnos para compartir la cena del Señor. Los que están aquí, pues no sé si alcanzarán a llegar a sus casitas, lo dudo, pero por lo menos se conectan con la segunda transmisión que haremos ahora. Levantemos nuestras manos, déjenme bendecirlos como es mi costumbre. Ustedes que están allá a la distancia también. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su paz. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a levantar un aplauso de alabanza al nombre de Jesús. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado.